En tu presencia quiero vivir. Día y noche cantar para ti. Señor, Cantar para ti. Señor, es una ofrenda de amor. Tú eres mi bien, mi protector. Eres mi todo, mi salvador. Entre tus manos seguro estoy. Tú eres mi guía, confío en ti. En ti, mi Dios, día y noche confío en ti. Oh, mi Dios, eres mi todo, mi salvador. Cuando nos unimos, cosas buenas suceden en Radio María. Necesitamos de tu donativo para seguir dando vida a esta obra de evangelización. Ayúdanos depositando a la siguiente cuenta bancaria: Banamex 41 37 11 379. Dios recompense tu donativo generoso. Desde las ondas de radio nos llega una voz de esperanza, unas manos benditas que ahora sostienen nuestro corazón. Has venido a la tierra donde con las rosas pintaras tu imagen. Donde un día dijeras, no temas, hijito, que yo soy tu madre. Desde las ondas de radio formamos una gran familia, donde grandes y chicos descubren de cerca el amor de Dios.
mundo. Sierva de la iglesia, desde la humildad. Radio María, voz de esperanza, con tu presencia, llenas de gracias. Radio María, de nuestra tierra, todo México, celebramos que estés aquí. Te agradezco porque decidiste vivir junto a mí. Radio María. Jesús se deja encontrar por quien lo busca, pero para buscarlo hay que salir. Bienvenido a tu programa Aquí estoy, envíame. Toda circunstancia difícil debe de ser una oportunidad para reflexionar, para aprender, incluso para cambiar vicios por hábitos. Pero también es ocasión para volver a nuestra raíz como seres humanos. Valorar a la persona con todo lo que es. Y sobre todo, valorar a la persona como don de Dios. Yo soy Rafael Rentería, este es su programa. Aquí estoy, envíame. Amigos, ¿qué tal? Qué alegría volver a encontrarnos este sábado. Gracias por su presencia. Hoy contamos con la participación de un maestro que lo conozco desde hace muchos años, porque es parte del cuerpo académico de maestros del Seminario Diocesano de Tepic, maestro aquí en la universidad y tiene varias responsabilidades. Hoy nos acompaña el maestro Raúl Aramillo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, padre. El maestro Raúl Aramillo es maestro en Derecho, maestro en Filosofía. Está haciendo un doctorado en Derecho y me da muchísimo gusto poder platicar esta mañana con él porque estamos viviendo en el mundo una situación de crisis, una crisis que tú nunca te imaginaste que la fuéramos a vivir, ¿verdad? ¿O sí? Efectivamente, en los tiempos, digamos, en nuestra actualidad, en la etapa contemporánea, es algo inédito, ¿no? Es Tan decir, poderosos que nos sentíamos, claro, ¿no, maestro? Se sabe ya que, evidentemente, a lo largo de la historia, pues ha habido una serie de epidemias y pandemias en algún sentido, ¿no? Hoy podemos hablar, digamos, explícitamente de pandemia porque es algo que prácticamente está en todos los continentes. Y es global. Es global. Ante un mundo globalizado, pandemias globalizadas. Así es, así es. Y aquí la palabra clave creo que ha mencionado es precisamente el tema de crisis, ¿no? Que adquiere hoy una multidimensionalidad, ¿no? Es decir, en términos psicológicos, económicos, políticos, sociales, existenciales, etcétera. Y como estamos en una crisis, precisamente estamos en ese periodo de hacer esa reflexión, ¿no? De esa revolución intelectual que nos mueve en todos los sentidos a ver por dónde para empezar, cómo vamos a frenar esto y cómo vamos a solucionarlo. Sí, y creo que cuando habla de revolución intelectual, yo creo que hablaría en dos sentidos. En un sentido, digamos, como el que usted lo plantea, que tiene que ver con, digamos, el imperativo de pensar sobre las causas, sobre de dónde vino esto, qué está sucediendo y qué va a pasar o qué queremos que suceda, ¿no? Complicado porque, como dicen en las noticias, es un hecho en proceso, un evento que está todavía en proceso y que parece que tendrá todavía un tiempo más, digamos, de manera en su intensidad que hoy estamos conociendo y que seguramente pues tendrá otro tiempo más, un largo plazo, en lo que gradualmente se van, digamos, recobrando la vida, la rutina que teníamos hasta antes de esta situación. Pero yo creo que también hay otra especie de revolución intelectual a la que pareciera que a pesar de nosotros nos llega, que es que el propio aislamiento, el resguardo domiciliario nos obliga, ¿no? Es decir, estar en tiempo en casa, ¿no? En el domicilio, inevitablemente nos lleva a generar espacios de autorreflexión, ¿no? De introspección, y que
tiene, digamos, por una parte la virtud de que nos permite como que hacer una introyección, preguntarnos esto, incluso puede llevar esta reflexión a nivel personal, ¿no? A nivel de la propia vida, ¿no? Una especie de examen de conciencia, ¿no? A partir de esto, ¿no? Como persona de manera concreta y como humanidad, pero también el riesgo de que no tengamos los asideros emocionales, psicológicos, ¿no? Necesarios, ¿no? Para poder procesar esta situación, estas reflexiones que pueden surgir paradójicamente de estas introyecciones. Cuando tenemos un sistema de apoyo como la familia, ¿no? Como los amigos, ¿no? Incluso hoy a la distancia, pues pueden servir, ¿no? Para darle contención, para poder procesar esto, pero si no, también tiene una situación ahí en la que paradójicamente estaremos necesitando del otro para poder espejear esto que estamos reflexionando. Y como la rutina de la cual muchas veces nos hemos quejado, la rutina en la que veníamos viviendo, nos ha llevado a desestabilizarnos, porque el resguardarnos en casa hace que nos remueva todo. Decir, a ver, me estoy deteniendo, ya no alcanzo a entender qué es lo que está pasando, ya no alcanzo a entender qué es lo que pasa con los míos, no los conozco, me reencuentro con ellos, ya me harté. Ya estamos ahorita con varias manifestaciones muy graves de personas que no se soportan mutuamente, donde vienen a cuestionar incluso por qué me casé, por qué estoy con esta familia, por qué tengo este tipo de hijos, por qué estoy viviendo esta situación tan grave. Se viene a replantear muchísimas cosas de la vida, una revolución interior, a la cual ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a llegar. Sí, definitivamente me viene a la memoria precisamente este escenario de posguerra, ¿no? En Europa, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que precisamente asistimos al ascenso de todas estas ideas en el marco de lo que llamamos el existencialismo, ¿no? Que surge fundamentalmente en Europa y que precisamente a partir de esta tragedia humana que significaron las guerras mundiales, quedó la humanidad, o al menos en Europa y los alrededores, como en estado de shock, ¿no? Y hubo que, digamos, procesar esta situación, ¿no? Poder salir avantes de ella, y bueno, gracias a ello tuvimos una idea. Paradójicamente hoy lo global ha sido la vía para este contagio mundial, ¿no? Pero evidentemente la otra parte es que gracias a esta dimensión global, ¿no? De la humanidad hoy, en ese momento se crearon, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una conciencia de que teníamos de no repetir, que no se repitiese esta situación, ¿no? Hoy, pues me parece que también estamos ante un escenario en el que estamos obligados, sí, a nivel personal, pero también como sociedad, a pensarnos, a repensarnos nuevamente. Cuando nos pasa una desgracia y que no alcanzamos a entender, lo primero que se nos llega a la cabeza es ¿por qué? Una pregunta que anhela una respuesta. ¿O es una pregunta que brota de un corazón desconsolado, desconcertado, que no sabe qué es lo que está pasando, no sabe incluso ni a quién echarle la culpa, o se cree que echando la culpa con eso se va a solucionar? Pero desde la filosofía, ¿cómo podríamos deducir la causa de esta pandemia desde el punto de vista filosófico? Más que de ver si salió de un murciélago o salió de un invento en un laboratorio o si es una conspiración mundial, que ya ves ahorita cuánta cosa nos llega. ¿Cómo podríamos nosotros, desde la filosofía, hacer un análisis de esto que está en curso, así como lo comentas? Claro, quisiera leer una frase de un periodista que publica hoy en El País y dice: estábamos depositando nuestro futuro en la infotecnología, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, y un virus del tamaño de una 10 milésima de milímetro ha venido a darnos una lección de humildad, ¿no? Es de un periodista, Iñaki Gabilondo, ¿no? El Papa nos dice, de repente nos damos cuenta que estamos solos y que un virus vino a... Claro, es decir, me viene a la mente, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Cuando la famosa esta frase traída y llevada de Dios ha muerto, pero quizá habría que completar con lo que también él dijo, ¿no? El tema, digamos, es preguntarnos si estamos a la altura del deicidio que hemos cometido, ¿no? Es decir,
Algún otro filósofo también decía que el hombre es el peor Dios que existe. Claro, aquí sin entrar, digamos, en este debate, ¿no?, sobre la existencia de Dios, aquí el punto es que al final del día nos damos cuenta de que podemos estar, entre comillas, emocionados, ¿no?, en una carrera por el progreso, y que es necesario y que es legítima, ¿no? Que se vale. Y que se vale. Gracias precisamente a la ciencia, a la tecnología, tenemos hoy que están en diversos laboratorios ya experimentando con alguna posible vacuna, precisamente para combatir el COVID, ¿no? El tema aquí creo es que debemos, e incluso estamos llamados a progresar en la ciencia, insisto, en la tecnología, la medicina, pero siempre no se debe de perder la necesidad de una dimensión ética, ¿no?, de una dimensión moral de este progreso, que ante esta idea de una sociedad con un modelo económico, ¿no?, que apuesta a veces de manera reduccionista por solo el fin de lucro, insisto, que es legítimo también el aspirar a la adquisición de bienes, siempre no debemos de perder de vista que al final del día, en un primer lugar, somos seres humanos, y que ahí, en esta humanidad, hay algo fundamental, que es la dignidad, ¿no? Y entonces, la reflexión sobre la condición humana, hoy en estos momentos, como en muchos otros momentos complicados, pues se impone, ¿no? Digamos, el lugar del ser humano en la naturaleza, en el universo, en el cosmos. Porque tan seguro que nos sentíamos, ¿no?, con todo lo que hemos creado, que descuidamos el aspecto humano. Absolutamente, ¿no? Es decir, incluso precisamente hablando de inteligencia artificial, por ejemplo, cómo los avances se pregunta hoy si, por ejemplo, cómo va a ser afectado el mundo del trabajo, ¿no?, ante la robotización de los medios de producción, etcétera. A veces se habla de que si va a haber ya los abogados nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no?, por ante este tipo de desarrollo de inteligencia artificial y, entre comillas, de abogados robots, ¿no? Es decir, hay de repente pareciera que tenemos otro tipo de pandemia, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, que es esta idea del progreso sin ningún tipo de marco de referencia de carácter axiológico o moral, ¿no? A eso me refiero fundamentalmente. Y que entonces pareciera que hoy, así como vemos que veía anoche en las noticias como muchos lugares, ¿no?, se están siendo visitados, ¿no?, por animales salvajes, ¿no?, osos, venados, sí, ¿no?, leones, etcétera, jabalís, en los propios canales ahí de Venecia, ¿no?, donde se ven hasta medusas, etcétera. Y pareciera que también nosotros estamos llamados a hacer también a revisitar, ¿no?, a repensarnos y ver, digamos, el impacto que ha tenido, ¿no?, precisamente el avance en la ciencia, en la tecnología, ¿no?, y ver si es necesario, a lo mejor, insisto, no detenerlo evidentemente, pero sí ponerle un horizonte axiológico, ¿no?, una guía moral, ¿no?, repensarlo. Evidentemente esto abre pues toda una serie de discusiones, ¿no?, pero que son necesarias. Ver el problema global, análisis global de esto, nos ayuda muchísimo, sí, como al tomar conciencia de la dimensión. Pero una vez que nos llega la enfermedad y somos víctimas, en este caso de la enfermedad, como que no se alcanza a tener toda la claridad mental para analizar el panorama y para decir soy parte de una consecuencia que está viviendo a nivel global. Solamente me encuentro con una enfermedad que necesita ser atendida, y del hipotético caso que yo la pudiera recibir, empieza la cabeza a generar pensamientos de decir, ¿cómo me voy a atender? ¿Dónde me voy a atender? ¿Cuál es la situación médica en mi país? Y empezamos a valorar en qué condiciones estamos de poder sostener y afrontar esta desgracia. Y los mexicanos, de repente, con la mentalidad que tenemos, a veces realista o catastrofista o sentimentaloide, de repente a veces sobredimensionamos las cosas o infravaloramos, uh-huh, o decimos no es cierto, o decimos es que este gobierno, de todos los gobiernos nos hemos quejado, sí, no sirve para nada, y vemos en las calles personas como que si nada pasara. Sí,
Creo que aquí un tema fundamental es cómo surge también como un imperativo ético el llamado a la solidaridad, ¿no? Necesariamente con todos, porque hay diversas manifestaciones de esta. Hay una pandemia generada, una pandemia evidentemente que tiene efectos en la salud, pero también en la sociedad, en el ámbito económico, ¿no? Entonces ahí las desigualdades se amplifican con esta situación y ahí es donde es un llamado necesario, insisto, a la solidaridad, ¿no? A la caridad, si lo queremos ver en términos teológicos. Y por otra parte también reconocer que, y eso pues ya se ha estudiado, ¿no? Es decir, si parece surrealista, pero es verdad que mucha gente si no tenemos la experiencia cercana, desgraciadamente, ¿no? Por ejemplo, esto del COVID, si no conocemos una persona, si no tenemos datos cercanos, pareciera que tendemos a no cumplir, ¿no? Las reglas, ¿no? Precisamente porque emocionalmente no hay esa sincronía con lo que está sucediendo. Por desgracia, pareciera que necesitamos una situación ahí de cercana para poder atenderlo. Una señora en Italia me comentaba el otro día: yo me sumo a apoyar a mi país dejando de trabajar en mi panadería, cerrando mi panadería. Y de repente, si no estamos en ese contexto de la desgracia, como la que está viviendo Italia, y decimos, ¿cómo yo me pongo a apoyar a mi país cerrando mi panadería? No, bueno, es que es en ese sentido de que yo soy solidario, éticamente responsable, haciendo el esfuerzo de no trabajar, de resguardarme, y podrá decir, es que dejaste de producir, dejaste de ganar, sí, pero estoy siendo responsable. Claro, sí, yo estaría de acuerdo con este planteamiento, dejando la salvedad de que hay una situación muy, muy compleja en términos sociales y económicos en el que, digamos, no quiero hacer comparaciones ociosas, pero podemos nosotros ver los escenarios como en este caso de Italia, de Alemania, de Francia, etcétera, España, pero cuando hablamos de América Latina pareciera que las cosas son muy distintas, o África, en los países que tienen, digamos, muchas áreas de vulnerabilidad social. Quiero referirme concretamente pues a personas que se encuentran en el dilema entre salir o tener un plato de comida en la mesa, ¿no? Y ahí es una situación bastante compleja porque, insisto, se pone una situación, paradójicamente el COVID es de vida o muerte, pero también no salir a desarrollar determinadas actividades, ¿no? Como mucha gente que vive en el comercio informal, etcétera. Que vive al día. Que vive al día, que no tiene la posibilidad de tener ahorros o no tiene una red de apoyo, ¿no? Pues sí que se complica. Es verdad también que hay un tono de gris en medio entre blanco y negro, donde hay que reconocer también y hay que siempre estar atento a que los diversos gobiernos, ¿no? Y muchas organizaciones de la sociedad civil, valga la expresión, se están organizando para digamos, armar ahí temas de despensa, de comedores, y yo creo que también es válido pues apelar a que de algunos de las personas que están en esta situación pudieran eventualmente también tener un periodo de resguardo domiciliario y saliendo nada más precisamente a poder tener estas despensas y regresar, ¿no? Amigos, esta mañana estamos platicando con el maestro Raúl Aramillo. Los invito a que escuchemos esta brevísima cápsula. Al día con el Magisterio. El mensaje de Jesús a través de su iglesia. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozo y tristezas de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En nuestros días, el género humano, admirado por sus propios descubrimientos
y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad. Pero no todo es físico. El hombre no solamente es corpóreo, sino que está también dotado de entendimiento que busca la verdad, de conciencia y de responsabilidad con las que debe tender al bien según su libre albedrío. En estos dotes está el fundamento de la dignidad que ha de ser respetada en todos y por todos. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el numeral 4, expresa que el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados. Los provoca el hombre con su inteligencia, pero recaen luego sobre él mismo, sobre sus juicios y deseos individuales, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento. En el llamado primer mundo se proclaman mucho la dignidad y los derechos humanos, pero de modo paradójico la verdadera dignidad y libertad pueden corromperse. Muchas sociedades gozan de grandes riquezas y en ellas se da una incitación al consumismo que muchas veces conduce al egoísmo. Se pierde frecuentemente el sentido de los valores superiores. El sujeto se preocupa solo de sí y desaparece la voluntad, provocando la poca tolerancia a las limitaciones para procurar el bien común y la libertad de otras personas. El ser humano fue hecho para las relaciones personales. Sin embargo, la interdependencia cada vez más estrecha hace que el bien común, es decir, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible el logro más pleno de las sociedades, se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Por lo tanto, todo grupo social debe tener en cuenta el bien común de toda la familia humana. Es necesario que se facilite a la persona todo lo que necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, la vivienda, el vestido, el derecho a la libre elección, a la educación, trabajo, respeto, a una adecuada información y a la justa libertad también en materia religiosa. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia y vivificarlo en el amor. Pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano, que se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive. Los cristianos hoy debemos discernir lo bueno y lo malo para procurar el bien común con el respeto y la estima de los derechos y de la dignidad humana, instaurando también relaciones sociales y dando a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Proyecto Global de Pastoral. Bajo la mirada amorosa de María. Frente a la sociedad mexicana, con un pensamiento objetivo,
pero a la vez cristiano, reconocemos los cambios y resultados actuales. Nuestro país ha ido experimentando un crecimiento y un estado de bienestar en campos como la salud, el trabajo, la educación, la infraestructura de bienes y servicios, y un importante número de personas disfrutan ya de ellos. Pero consideramos, por otro lado, que hay un empobrecimiento de un importante número de familias y que a través de muchos años no hemos podido avanzar lo suficiente en el combate de este azote que consume la vida de innumerables personas que pasan hambre, frío, enfermedades y que no encuentran la oportunidad para salir de un estado de pobreza que se hereda por generaciones. Nuestro país está catalogado como uno de los campeones de la desigualdad social a nivel mundial. Aquí residen personas de las más ricas y poderosas del mundo, y junto a ellos un gran número de personas en la indigencia. Esta situación nos duele y nos escandaliza, ya que somos hermanos que vivimos en un país con tantos recursos que están siendo explotados, mal aprovechados y distribuidos individualistamente. Como cristianos está en nuestras manos obrar la justicia y la solidaridad desde nuestra situación cotidiana y conforme a nuestras posibilidades, para poder llegar a las autoridades y que propicien un cambio real para toda la sociedad mexicana, cumpliendo el sueño de Jesús. Proyecto Global de Pastoral. Sigue en tu programa Aquí Estoy, Envíame. Ante la alarmante situación que estamos viviendo a causa del COVID-19, la sociedad civil organizada y las autoridades y todos los agentes de la sociedad unimos esfuerzos para que juntos afrontemos esta situación. Quédate en casa. Es momento de ser responsables en esta contingencia. Te invito a que sigas las indicaciones de la Secretaría de Salud, como son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o en su caso con gel antibacterial al 70% de alcohol. Evita saludar de mano, beso o tocarte la cara. Si toses y estornudas, cúbrete con la parte interna del brazo. Limpia y desinfecta las superficies de tu hogar. Usa cubrebocas si presentas alguna infección respiratoria. Mantén una sana distancia y lo principal, quédate en casa. Santiaguense, te pido un favor. Si tienen que salir a hacer compras, que lo haga solamente una persona de la casa. Si tienes que acudir a lugares donde hay más personas, mantén tu sana distancia. A ti, compañero comerciante, acata las órdenes de sanidad para que protejas a los tuyos y a tus clientes. Estamos aquí por el bienestar del pueblo. Quédate en casa, mi hermano. En este mundo cabemos todos. Nadie sobra. Vamos juntos en esta barca. Quédate en casa.
Mensaje semanal de Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, octavo obispo de la diócesis de Tepic. Como siempre, es un motivo para mí de gran alegría saludar con mucho cariño a quienes nos siguen a través de las distintas frecuencias de la República Mexicana de Radio María. En especial saludo a los de Culiacán, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla, Cuernavaca, también a quienes nos siguen en Yucatán. Queridos hermanos, el Evangelio que vamos a meditar está tomado de San Juan en el capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este le abre el que cuida la puerta, y las ovejas conocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta aquí la palabra del Señor. Queridos amigos y amigas que nos sigan a través de Radio María, hoy Jesús nos habla de dos elementos muy importantes. Uno, la puerta. Yo soy la puerta. En una casa, cuando alguien toca, se le abre la puerta y entra a formar parte de esa comunidad que lo recibe con cariño. Pues Jesús es la puerta para entrar al reino de Dios y participar de la vida de Dios. Así que, queremos entrar al reino de Dios, tenemos que pasar por la puerta que es Cristo. Él es la puerta. Y otro elemento también muy importante que hoy toca el Señor es el del pastor. Y aquí hay una diferencia entre el ladrón y el pastor. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Las ovejas, por lo tanto, se asustan, se espantan, las dañan. En cambio, el pastor entra por la puerta, conoce a las ovejas, las llama por su nombre, las lleva donde hay agua, donde hay pastos. Pues Jesús es ese buen pastor que va delante de nosotros. El Señor y mi pastor, nada me puede faltar. Hoy, queridos hermanos, en este tiempo todos tenemos una responsabilidad. De manera especial, en este día podemos pedir por nuestros pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Pero también podemos decir que todo el que tiene una responsabilidad es como un pastor, un papá, una mamá, son pastores de sus hijos. Por lo tanto, lo importante es que cuiden de ellos, que los lleven al lugar donde haya pastos, donde haya vida, cariño, amor. En una escuela, los maestros son los pastores de los alumnos. En un hospital, los médicos. Hoy que estamos viendo en esta pandemia del COVID, vemos a muchos doctores que están dando su vida, sus conocimientos por el cuidado de los enfermos. Pero también quien tiene una responsabilidad en el sindicato, sobre todo algún gobernante. Y aquí es muy importante, todos absolutamente, que hagamos un examen de conciencia. El buen pastor conoce a sus ovejas, da la vida por sus ovejas, no las maltrata. No, en cambio el ladrón no le importan las ovejas, solo le importa robar, aprovechar el puesto para enriquecerse, para imponerse. El profeta Ezequiel, de parte de Dios, hace una reprimenda a los malos pastores,
Por ejemplo, ustedes pastores, malos pastores, que se apacientan a sí mismos, que se beben la leche de las ovejas y se visten con la lana de las ovejas, pero no han fortalecido a las ovejas débiles, no han cuidado de las enfermas, ni curado a las que estaban heridas, no han buscado a la oveja descarriada, sino que la han dominado con violencia y dureza. Así que es un tiempo de examinar todos los que tenemos una responsabilidad, gobernantes, pastores, cómo tratamos a las ovejas, con cariño, con amor, o nos aprovechamos de ella. Cuidado, porque el Señor es el dueño del rebaño, del todo el rebaño, y Él pedirá cuentas a cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad. Pidamos, queridos hermanos, que Dios nos dé buenos pastores. Pidamos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, y que también el Señor siga llamando muchas vocaciones. Jóvenes, no tengan miedo, seguir a Jesús. Vale la pena trabajar por Él y por su reino. Y también todos los que lleguen a ocupar un lugar en la vida social, desde la familia, papás, sean buenos pastores con sus hijos, médicos, maestros, gobernantes, sean buenos pastores. Y así recibiremos la aprobación del Señor. La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amigos, continuamos con nuestro programa Aquí estoy. Envíame. Hoy estoy platicando con el maestro Raúl Alamillo y quisiera preguntarle al maestro, así ante la situación que estamos viviendo a causa del coronavirus, de esta pandemia, ¿cómo debería de ser el comportamiento de la sociedad, maestro? O sea, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos como sociedad? Hay recetas, hay sugerencias, hay peticiones, hay invitaciones por parte de médicos, por parte de autoridades civiles, por gente de buena voluntad, por sociólogos, por gente que se dedica a las cuestiones humanitarias. ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento para superar esto? Y luego también preguntarte, ¿el Estado puede y debe de buscar el bienestar de todos? ¿Es deber del Estado o es deber de la persona o es deber del individuo? O incluso ver detrás de estas enfermedades, perdón por la pregunta, pero sí ha suscitado muchísima suspicacia, pues las implicaciones políticas, ¿no?, de las decisiones que se van tomando. ¿Cómo podríamos nosotros aquí reflexionar en torno a esto? Claro, sin fatalismos, sin echar culpas, pero sí como distinguiendo cada aspecto, ¿no? Porque pues, para empezar, somos ciudadanos, pertenecemos a un país, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Claro. ¿Cómo le hacemos, maestro? Sí, bueno, en el bloque anterior hemos hablado, digamos, como de una serie de implicaciones a nivel personal, ¿no? Un poco a partir de la filosofía, pero ciertamente que no puede ser estrictamente de la filosofía, siempre hay elementos también sociológicos, psicológicos, etcétera. Si lo vemos ahora sobre la dimensión social y política del COVID, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ahí la filosofía política, la filosofía moral y social tiene cosas que decir. Quisiera traer aquí a la mesa un material que está circulando, es de acceso libre ahí en las redes, en internet, que se llama Sopa de Wuhan, ¿no? Y en el que se compilan una serie de artículos periodísticos de diversos filósofos, particularmente filósofos que especializados en el campo de la filosofía política, ¿no?, y de la biopolítica, y en el que generan algunas reflexiones que hay que tomar con la salvedad que, como dijimos en el bloque anterior, pues que es un hecho en proceso, ¿no? Y de que se está reflexionando, se está, digamos, arrastrando el lápiz, pero seguramente en la medida que avancen los días y que estemos procesando esta situación a nivel global, pues también las reflexiones, ¿no?, tendrán que ir dando cuenta de ello. Y van a ir evolucionando, ¿no? Van a ir evolucionando, ¿no? Quizá matizando algunas cosas, confirmando otras o incluso a lo mejor pues revocando algunas otras, ¿no? Pero, o contradiciéndose ya, no rectificando. Sí, claro. Aquí quisiera traer a la mente a dos filósofos que hoy, bueno, son conocidos incluso a riesgo del coloquialismo, pues que son como dos figuras ya ahora mismo muy conocidas. No a partir de esto, ya venían haciéndolo, porque
han escrito, bueno, tienen 1 y 10 libros o más, y que los hacen en un tono, digamos, pues muy divulgativo, ¿no? Es decir, entonces, pues son filósofos relativamente conocidos. Uno de ellos es Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, ¿no? Que se formó, pues, culturalmente en Alemania. Y tenemos del otro lado Slavoj Žižek también, es un filósofo esloveno. Y ahí, bueno, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han. Y bueno, ellos, digamos, se armaron, por decir así, un debate, ellos, porque había referencias recíprocas. Porque, por ejemplo, Žižek parte de la premisa de que esta situación, bueno, él, y en eso creo que podemos coincidir, insiste una y otra vez que esta situación de la pandemia es un llamado claro a un cambio. Claro, cambio se puede decir de muchas maneras. Entonces, él lo que dice es que al final del día esta situación va a dar un golpe, digamos, mortal al capitalismo, ¿no? Y que va a generar una ruptura, ¿no? Con este entramado que podemos llamar así genéricamente el capitalismo, y que entonces tenemos que estar preparados para establecer diversas estructuras de organización global, ¿no? Él parte de la premisa incluso de... Estructura de organización global. Sí, dice un ejemplo, y que habría que fortalecer la propia Organización Mundial de la Salud, que está proveyendo insumos, ¿no? Prácticamente pues a todo el mundo, ¿no? Como una especie de autoridad, ¿no? En la materia, pero habría que fortalecer otros elementos. Incluso, bueno, ahí quizá lo que se le podría replicar o criticar o preguntar a Žižek es que no avanza mucho sobre en qué consistiría concretamente estas estructuras globales, ¿no? Porque incluso dice que tendrían funciones y atribuciones como para regular la economía, etcétera, y evidentemente eso, desde la idea al darle la procedencia, creo que todavía quedan unos libros ahí en medio. No, ¿y qué países van a querer que otros te gobiernen tu economía? Simplemente, ¿a qué papá de familia le gusta que otro papá de familia se meta a tu casa a distribuir tu economía? Sí. O a decirte cómo, o a sugerirte cómo. Claro, incluso él habla de una especie de un nuevo comunismo, es decir, un comunismo en el que se queden atrás todos los vicios, entre comillas, del comunismo histórico que conocemos, y plantear una nueva idea. Un replanteamiento. Por otro lado, Byung-Chul Han lo que dice es que al contrario, en realidad, no es que esta situación represente un golpe mortal al capitalismo, sino más bien que lo va a fortalecer, se va a radicalizar. Lo que dice es que incluso los países del mundo, o diversos países del mundo, van a ver con buenos ojos el hecho de lo que... Bueno, Byung-Chul Han parte digamos, de un diagnóstico. Dice, a ver, que quede claro que aquí quienes han hecho la tarea y entre comillas, la han hecho bien, quienes prácticamente están saliendo ya son, paradójicamente, los países asiáticos, ¿no? Incluido la propia China. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, él ahí, digamos, avienta tesis. Una de ellas es que, en general, ¿no? Por su cultura, ¿no? Hay un respeto, ¿no? Insisto, ya que está en la matriz cultural, por el Estado, por los gobiernos, una cierta confianza. Y dos, que esos gobiernos han utilizado precisamente diversos modelos o mecanismos de inteligencia artificial a través de los teléfonos celulares o móviles, ¿no? Para la geolocalización, a través de otro tipo de aplicaciones también, para tener un control. Y si ellos no han cerrado fronteras, ellos no han hecho este tipo de medidas que desde otro lado se han planteado, ¿no? Él habla, por ejemplo, de Europa, ¿no? Y esto lo han conseguido a través de lo que le llamamos, pues ya en filosofía, de generar un estado de vigilancia y de control. Se entiende que para un fin bueno, en este caso, y que ha tenido efectividad. Y dice, es posible que muchos otros países, o algunos otros países, pues le hagan ojitos, ¿no? a este digamos, estado de control, les simpatice y quieren replicarlo. Entonces habremos de estar atentos, porque... Por ejemplo, dice, pues hoy, haciendo eco a una frase de Carl Schmitt, un filósofo y alemán en su momento, que él decía que el soberano es quien tiene el poder, ¿no? del estado de excepción, quien impone, digamos, el estado de excepción, y ahora dice, pues el soberano es quien tiene los datos, ¿no? Y por eso habla de una sociedad algorítmica, ¿no? En donde lo importante son los datos, la información que se genera de cada ciudadano, ¿no? Y entonces... pues ahí
señalando pues una serie de problemas que tendremos que estar discutiendo, ¿no? Por otra parte, otra idea interesante es la que plantea Zizek y el propio Byung-Chul Han, es que los países se van a dar cuenta que sí, el capitalismo posiblemente cambie. ¿En qué sentido? En que quizá muchas de las empresas que estaban ya deslocalizadas, es decir, que habían salido de su país y se habían ido precisamente a diversos países de Asia por temas de a lo mejor que allá hay quizá un menos estándar de derechos, menos gastan menos mano de obra barata, pues hoy se están dando cuenta que, por ejemplo, para los insumos médicos tienen que depender de la producción de esos países y que no está dando abasto. Entonces están dando cuenta que quizá hay áreas estratégicas, ¿no?, de producción en la economía que no conviene necesariamente deslocalizarlas totalmente. Entonces viene toda una revolución también en el pensamiento. Sí, y del capitalismo, de ese nuevo comunismo. Sí, como se ve ya que son ideas que están parecer ahorita pues aventadas por esta situación que sucede digamos de una manera muy atropellada, ¿no? Hechos un día sí, como otro balbuceada, también, ¿no? Sí, pero que ya generan atisbos, ¿no? De ideas que es necesario pues desplegar, ¿no? Darles contenido y ver hacia dónde vamos, ¿no? En este punto. En nuestras autoridades, quienes los gobiernan, ¿están atentos a estas reflexiones filosóficas? ¿O están ahorita más concentrados en tratar de contener esto? Yo creo que en escuchar, o tienen sus diferentes áreas como para reflexionar o para agarrar esos pensamientos. Yo creo que más allá de que estén atentos específicamente a esto que está, siempre hay una implicación filosófica en las acciones de gobierno, en las acciones políticas de por sí, ¿no? Con independencia de que se puedan o no alimentar de estas nuevas reflexiones. Pienso ahora en esta guía de la que hablabas, ¿no? En el tema de esta en guía de bioética, ¿no? Para procesar este tema de los insumos médicos, ¿no? Que tuvo en nuestro país ahí una situación ahí de... Porque no me imagino debate, a los diputados, ¿no?, y senadores llamando a filósofos o reflexionando en torno a esto. No me lo imagino. Perdón, pero... Sí, yo diría que a lo mejor, bueno, ojalá se hiciera, pero más allá de hablar a filósofos, ¿no? En realidad se tienen que entablar discusiones, debates, diálogos de carácter filosófico, ¿no? Creo yo que incluso con independencia de que necesariamente tenga que haber filósofos en estricto sentido formal, ¿no? Porque sí nos tiene que llevar toda esta situación que estamos viviendo a un serio análisis. Sí, de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos afrontando, porque esto nos ha venido a evidenciar las debilidades de este poderosísimo mundo que nos creíamos. Sí, y por otra parte no se les puede, digamos, reclamar el que se puede decir que hay prioridades, ¿no? Y que el tema ahorita es salvar vidas, es garantizar la salud, sin que eso signifique que no haya que haya una reflexión detrás, ¿no? Pero en la medida que lo permiten, a veces también las decisiones que se tienen que tomar de momento a otro. Amigos, esta mañana hemos platicado con el maestro Raúl Aramillo, al cual le agradezco su presencia. Maestro, muchas gracias. Padre. Gracias por compartir con el auditorio de Radio María, gente de fe, pero gente pensante, y que estas reflexiones que nos has propuesto esta mañana, espero que nos ayuden muchísimo a afrontar esto que estamos viviendo, pero también a afrontarlo con calma y con paz, ¿no? Y también no quedarnos solamente viendo el asunto desde lejos, sino también pensarlo y generar pensamiento y reflexión. Sí, definitivamente hay que involucrarnos, ¿no? Es decir, los gobiernos de los diversos órdenes están haciendo todos los esfuerzos posibles, creo yo, y a nosotros también nos corresponde poner por delante la solidaridad y la disponibilidad. Amigos, de todo, la solidaridad y la disponibilidad, como nos lo recomienda el maestro Raúl Aramillo. Gracias, amigos, por el favor de su atención. Gracias, maestro, por habernos acompañado. Gracias a Yuli, que nos ayuda en la producción de este programa. Nos encontraremos con el favor de Dios la próxima semana en otra emisión de su programa. Aquí estoy, envíame. Cuando nos encontramos con Jesús, no tardan en llegar las sorpresas que te cambian la vida. Aquí estoy, envíame. El programa radiofónico desde la diócesis de Tepic, transmitido por Radio María.